Se ríen de México. México da pena. México da lástima. En las últimas horas, en las redes sociales, miles de personas aseguran que México cayó. Entre ellos, muchos mexicanos. Pero, ¿qué pasó realmente? Bueno, México es fanático del fútbol. Pero en los últimos años, a la selección masculina de fútbol le ha ido mal, muy mal. Y esto le duele tanto a los mexicanos que muchos mexicanos han decidido darle la espalda a la selección y decir que el equipo mexicano ya no lo represente. Ahora bien, hace unas horas, México jugó esto contra Honduras. Y tanto la gente se ha alejado del fútbol en México que a muchos que les gusta el fútbol ni siquiera sabían que hubo un partido. Y lo único que se enteraron fueron dos cosas. La primera, la cara destrozada del técnico de la selección mexicana. Y la segunda, que la selección mexicana había caído ante Honduras. Sobre esto hay que decir muchos puntos. En primer lugar, es verdad que los mexicanos son fanáticos del fútbol, pero también que la selección mexicana no es México tal cual. Aunque en esto, según expertos, tristemente la selección mexicana representa a México. Y no solo, obviamente, por ser la selección de México, sino también porque sería un reflejo de los mexicanos. Y es que te explico. La selección mexicana pertenece a México, un país que es de las economías más importantes del mundo. México es muy importante y poderoso, pero tristemente México para nada es un país del primer mundo. Es por eso que muchos dicen que la selección mexicana es un reflejo de México, porque México tiene mucho potencial, pero ya sea la corrupción, la violencia, los vicios de los mexicanos han hecho que el país no sea potencia. Pues lo mismo, la selección mexicana tiene mucho potencial porque pertenece a México, pero la corrupción, los vicios han hecho que el equipo mexicano no crezca. Es así que es verdad que la selección mexicana no es México, pero que la selección mexicana sí es un reflejo de los mexicanos y de México. Esto según especialistas. En segundo lugar, lo que pasó hace unas horas no necesariamente habla de que la selección mexicana es el peor equipo. Incluso los más grandes caen. Además, el partido se jugó en Honduras y por eso tal vez la selección hondureña tenía ventaja. Siempre jugar en tu casa ayuda. Y por último, la violencia nunca tiene que ser aceptada. Y es que eso de que le hayan aventado algo al técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, y que le hayan abierto la cabeza, da pena. Y por esa razón, según especialistas, debería dársele un castigo al estadio de Honduras y durante 1 o hasta 3 partidos no permitir a los aficionados entrar. Pero el problema no es este partido. El problema es que México en los últimos años no va bien. Y aquí tú dirás, bueno, es un equipo de fútbol, no importa. Incluso hasta los más fanáticos podrían decir, es simplemente fútbol. Y sí, te repito, tiene razón, es verdad, es solo fútbol. El problema, según expertos, es que la selección mexicana sí es un reflejo de México. Y así como la selección podría llegar muy lejos, y es por los vicios y la corrupción, que está mal, muy mal, lo mismo México. México tiene mucho potencial. Son millones de habitantes, tradición, cultura, comida, lugares extraordinarios. Es un país extremadamente grande y la gente que visita México se enamora. Y ahí es que llega la pregunta. ¿Por qué México no es potencia? ¿Y por qué la calidad de vida de los mexicanos es tan mala? Desde las calles llenas de baches hasta la violencia descontrolada. Bueno, porque así como la selección de fútbol, México es un país destruido por la corrupción y sus vicios. Y por eso, según expertos, el problema no es la selección y que pierdan un partido. Es fútbol, solo eso y nada más. El problema es que la selección mexicana es un reflejo de los mexicanos. Y como aunque tienen tanto para ser tan grandes, sus vicios y la corrupción los ha destruido. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.